porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Sabemos que estamos ya reflexionando sobre uno de los capítulos muy importantes que fue el capítulo 14 y ahora el capítulo 15. Nosotros nos centrábamos en esta lectura, primero del canto, como dice, ¿verdad? Del canto de Moisés. A pesar de que solamente el nombre de Moisés aparece en esta primera partecita como una introducción. Hemos hecho ya algunos detalles, hemos hablado, queremos igual introducir de nuevo otros detalles más, ¿verdad? De esta forma de expresar el agradecimiento principalmente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es un agradecimiento del pueblo de Israel, es el agradecimiento litúrgico también, porque esto se nota que es un himno, es un canto, es un poema, pero de agradecimiento posiblemente litúrgico. Esta segunda parte que nosotros comenzamos aquí del Éxodo, después del pasaje en cuanto a su agradecimiento, se canta principalmente la gloria de Dios, la gloria, el poder de Yahvé que ha mostrado venciendo a los poderosos egipcios en este caso. Imagínense cuando nosotros estamos hablando de vencer a los egipcios, en ese momento que es el number one, digamos, en cuanto a poder, en cuanto a hegemonía bélica y todo lo que uno pueda imaginar. Y sin embargo, Dios que vence a este poderoso ejército los ahoga, ¿verdad? Anegando a los caballos, a sus caballeros, y también se le llama enfáticamente fuerte guerrero, o mejor, hombre de guerra, a Dios mismo que actúa, a Dios mismo que libera al pueblo de Israel. Hay un texto también en la Biblia samaritana, considera la palabra irrespetuosa para Dios, ¿verdad? Y traduce poderoso en el combate. El libro de los 70, por ejemplo, traduce también de otra manera, el Señor que rompe las guerras. Es decir, todo el poder de Dios contra cualquier otro poder humano, pero que no puede contra Dios realmente. El nombre entonces de Yahvé en boca del poeta es el símbolo del poder y el desafío de los enemigos, como el Santiago y Sierra España, dice, de nuestros caballeros de la Edad Media. Entonces todos estos elementos son muy importantes. Yahvé es su nombre, el poner todos estos elementos para darnos a conocer la santidad, el poder y la fuerza de Dios. Bueno, eso es lo que estamos reflexionando y eso es lo que aquí en este capítulo 15 nos quiere explicar el libro del Éxodo. Vamos a una partecita más cuando encontramos desde el capítulo 15, versículo 3, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Entonces estos elementos, estos versículos 3, 4 y 5, nos hablan un poco sobre el tema del triunfo sobre el faraón principalmente. Ya sabemos el significado del faraón. El faraón era esa persona que era considerada Dios. Aquí también en este caso también muere el faraón, es decir, muere uno de los ídolos en ese momento a quien es considerado Dios, el Dios de los egipcios, y todo su ejército que le rodea al faraón. También es muy llamativa esa idea de que Dios es un guerrero, que es hombre de guerra, en el contexto de una lucha que también involucra a fuerzas sobrenaturales. Pero a Dios entonces se le presenta como un luchador, un hombre de guerra. Parece
que al lector de la antigüedad no le preocupaba este aspecto tanto, ¿verdad? Pero sí, al griego sí que modificó. En los 70 encontramos el que derrota en las batallas, o sea, Dios como el que lucha, el que derrota. Así se alude a un antropomorfismo y se preserva la divinidad de Dios. Entonces la divinidad de Dios es importante para decir aquí el que derrota en la batalla. En cambio, el otro, sin embargo, dice solamente un hombre de guerra. Le llama a Dios un hombre de guerra. Esto entonces es un poco peligroso, como decíamos. Aquí, sin embargo, a Dios se le dice directamente el que derrota en la batalla. Se le preserva siempre la divinidad, es decir, Dios es Dios, no un hombre que lucha o que guerrea. Otro elemento también es la afirmación del nombre de Dios, que puede obedecer a una época en la cual todavía no se había impuesto el nombre de Yahvé. Por eso decíamos que es un texto muy antiguo, es una combinación también de textos posteriores, pero en esos textos antiguos nosotros no encontramos ese nombre de Yahvé, ¿verdad? Entonces puede obedecer a una época en la cual todavía no se había impuesto ese nombre. Varios nombres estaban en danza, ¿verdad? Esta narración establecería que el que hizo todo esto es Yahvé y no otro. Conexión con el versículo 3:14, no puede probarse, pero está suficiente claro que ambos textos van a la misma dirección. Aquel texto vincula al Dios del desierto con el nombre Yahvé. Este texto lo vincula con el Dios que lucha por los oprimidos y libera a los esclavos. Cuando vence a los egipcios, estos también son cubiertos, ¿verdad?, por los abismos. Se hunde como piedras, dice. Esto insinúa que regresan al caos original, que no participarán del nuevo orden de la creación. También esto es importante, ¿verdad?, el no participar del nuevo orden de la creación como la victoria total y definitiva de los enemigos. Solamente el bien que tiene que luchar. Insinúa entonces que regresan al caos original de esta manera. Y hay una derrota total y definitiva. Muy bien, eso entonces es lo que nos estaba diciendo aquí, ¿verdad? El Señor es mi fuerza, mi protección, Él me salvó, Él es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre, yo proclamo su grandeza. Es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército, es decir, también una matanza total en este sentido, que arroja. Después también su ejército, lo mejor de sus soldados, se hundió en el Mar Rojo. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Bueno, todos estos elementos son muy importantes porque reconocemos en esta misma línea que se suceden. Hay muchas palabras de alabanza y exaltación del poder de Dios, antes que nada. Alabanza y exaltación por la actuación de Dios, por la forma en que Dios está actuando. Es la mano de Dios la que vence al enemigo, lo cual es un modo de decir que no hay otro vencedor, ni hay quien pueda llevarse la gloria que corresponde a Dios. Insiste en este aspecto, ¿verdad? Que Él es el único, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Y después, sobre todo, cuando encontramos aquí tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Muy bien, son elementos muy importantes que encontramos aquí en esta partecita de nuestro himno. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, como siempre, desde la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 15. Leemos principalmente ahora los versículos 6 al 8, que es otra partecita. Nos dice: tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios, desatas tu furor, que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron pactos los abismos del mar. Bueno, hasta ahí entonces, se hicieron compactos los abismos del mar. El elemento 6 al 8 son palabras de alabanza y exaltación del poder de Dios. Es decir, demostrar que Dios es verdaderamente aquello que hace, que Dios es el que triunfa. Bueno, por otra parte, no hay otro vencedor, ni hay quien pueda llevarse la gloria que corresponde. El único que podría llevar la gloria que corresponde en este caso, ¿verdad? En la misma línea se ubica mención de que los que oprimían a Israel se habían levantado contra ti. Los que oprimían a Israel se habían levantado contra ti. La opresión no es principalmente una ofensa a la persona humillada, sino una ofensa directamente dirigida contra Dios. Y claro, si Dios nos creó justamente para ser libres, ¿verdad? Entonces esa humillación, esa ofensa va directamente contra Dios y no contra ese que se queda, ¿verdad? Y está ahí sin hacer nada. Es una ofensa directamente a Dios. Aunque aquellos que se presentaban como poderosos e invencibles ante los oprimidos se revelan como hojarasca ante Dios, en este caso el faraón, ¿verdad? Que era intransigente, que tenía toda la fuerza, que tenía todo el poder, pero ante el Señor se vuelve, dice, una hojarasca. No es capaz de manejarse, de entenderse ante Dios. Es necesario resaltar que en este poema el dominio de los elementos naturales es celebrado en la medida en que esos fueron utilizados para castigar al opresor. A diferencia de otros textos donde el dominio sobre el universo tiene un valor en sí mismo y expresa el poder de Dios de hacer crecer y deshacer su criterio, en este texto el autor
no se asombra de que domine las aguas, sino que celebre que ese poder haya sido utilizado para vencer a quien lo oprimirá. Bueno, estos son algunos elementos importantes de este versículo que nosotros estamos encontrando aquí. Tu mano, Señor, resplandece, ¿verdad? Por su fuerza, verdaderamente, ¿verdad? Por otra parte, tu mano, Señor, aniquila a los enemigos. Con la inmensidad de tu gloria, derribas a tus adversarios, desatas el furor. Y los corazones así también se encuentran, ¿verdad? En un solo hablar. Es la forma, ¿verdad?, como responde también a la fuerza de Dios. Es el amor total, por eso una sola respuesta. Con tu inmensidad de tu gloria, con la inmensidad de tu gloria, derribas a tus adversarios, desatas tu furor. Entonces, vamos a mirar un poquitito desde el capítulo 15 siempre, versículo 19 al 10. Son 2 artículos. El enemigo decía: los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré sus despojos, saciaré mi avidez. Desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Bueno, este también es un pasaje solamente de 2 versículos, muy interesante. El enemigo está seguro ya de su victoria. Ya comienza a celebrar el botín que va a obtener el día de la batalla. Amén. ¿Por qué? Porque le saldré, arrebataré, resplandece contra tu mano aniquilada, con la inmensidad de tu gloria derribará a tus adversarios. Ahora desde el 9:10 nos habla el enemigo, decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano lo destruirá. Tú soplaste con el aliento y el mar los resolvió. Y así entonces, cuando nos habla de que el mar envuelve, se hunden como plomo en las aguas formidables. El enemigo está seguro de su victoria y ya empieza a celebrar, ¿verdad?, el botín que obtendrá en la batalla. De un lado está el ejército más poderoso de la tierra, mientras que en el lado opuesto se encuentran los esclavos, se encuentran las familias. La batalla será una masacre y servirá de escarmiento para otros posibles rebeldes. Los 3 verbos perseguiré, apresaré, repartiré expresan ese sentimiento, el cual se relata con la frase: mi alma se saciará de ellos, que significa que se alegrará en el dolor y la muerte de los esclavos. La espada y la mano no son solo símbolos, sino arcas concretas para eliminar a los enemigos. Pero el poema opone a esas palabras la realidad de lo sucedido. Los egipcios pelearon no contra Israel, sino contra Dios. No debieron enfrentar las armas de los esclavos, sino el viento conducido por Yahvé, que hizo que el mar los cubriera y quedaran sepultados por las aguas. Esperaban destruir a un pueblo débil y sin embargo se encontraron peleando contra Dios más poderoso que el suyo. Entonces, es interesante, ¿verdad?, cómo vamos encontrando en este poema como una síntesis, ¿verdad? O es la síntesis de lo que nosotros ya fuimos reflexionando en esta acción de Dios. También el aspecto de la poesía siempre habla mucho más que el aspecto simplemente de una narración, ¿verdad? Entonces, incluso con la poesía uno puede entrar más en lo más profundo del hombre también, quien está detrás de esa cámara, por decirlo así. Bueno, estos versos comienzan con 2 preguntas retóricas. La primera establece la superioridad de Yahvé sobre los demás dioses. El texto supone que el lector acepta la existencia de otros dioses, aunque reconoce y adora solo a Yahvé. Esto lo encontramos principalmente: ¿quién es como tú, Señor, de entre los dioses? Esto es reconocer, ¿verdad?, a Yahvé. ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Entonces le estoy reconociendo a Yahvé. Terrible por sus entrañas, entonces, y sobre todo por todas las hazañas que él había hecho. Autor de maravillas.
Y así entonces estamos compartiendo Ñande Yarañe y volvemos enseguida. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, acá me entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo se puede imponer algo tan absurdo? Y de hecho, el mero sentido común muestra lo absurdo de la ideología de género, y después voy a intentar mostrarles las consecuencias de esa ideología de género. La ideología de género, en primer lugar, se impone por la manipulación del lenguaje y, por supuesto, por un casi monopolio de los medios de comunicación. Socarides, uno de los psiquiatras norteamericanos especialistas en la homosexualidad, muerto no hace mucho tiempo, contaba en uno de sus libros una anécdota peculiar. Dice que en cierta ocasión estaba la televisión puesta en su casa, estaba sentado con su esposa y empezaron a aparecer imágenes del Día del Orgullo Gay, de las carrozas con imágenes no precisamente elegantes ni estéticas de homosexuales mostrándose más bien, exhibiéndose el Día del Orgullo Gay. Y dice que en ese momento escuchó como su esposa decía: le están lavando el cerebro a la sociedad.
Y Socárides dice que en ese momento dijo, es verdad, estamos asistiendo a una gigantesca operación de lavado de cerebro. La ideología de género avanza sobre la base de la manipulación del lenguaje y sobre la manipulación, además, de los medios de comunicación. En el terreno de los medios de comunicación es muy fácil. El 80% al menos del material que aparece en prensa escrita, en radio, en televisión, en series de televisión, en dibujos animados para niños, en películas de cine e incluso en documentales, está en manos de tan solo 8 transnacionales en todo el mundo. De manera que finalmente conducir a millones, centenares de millones de seres humanos en una sola dirección es enormemente fácil. Eso en el terreno de la información, porque en el terreno del ocio y del entretenimiento es peor. El 90% de la música que se consume, excluyan la música clásica, nadie le ha hecho daño todavía escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven o la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, el 90% de la música que se consume y que sobre todo consumen medios juveniles está en manos de tan solo 3 transnacionales. Algunos de los CEOs de estas transnacionales no ocultan que son profundamente anticristianos. Y por supuesto no ocultan, cada vez son más explícitos, los contenidos en vídeos musicales de carácter pornográfico o de carácter ocultista. No es difícil ver vídeos en este sentido. El 90% de la pornografía que se consume en este planeta está en manos de 3 transnacionales. Y algunos de los directivos confiesan, pero de manera nada oculta, tienen ustedes sus declaraciones, por ejemplo, en YouTube, que efectivamente ese control de la pornografía mundial persigue acabar directamente con el cristianismo. Y junto con ese control de los medios de comunicación, que es casi un control en monopolio, existe una inmensa manipulación del lenguaje. Por ejemplo, si usted es una persona que cree en la familia natural y que es opuesta al matrimonio entre personas del mismo sexo, usted es un homófobo. De manera que ya le hemos colgado exactamente el cartel negativo. Cállate, que eres un homófobo. Si, por supuesto, no acepta usted el argumento de que si 2 personas se quieren basta para casarse, seguramente es un homófobo y Dios sabe qué otro tipo de horror. Cuando la realidad es que nadie cree que el hecho de que 2 personas se quieran es suficiente base para casarse. Nos horroriza la idea de que una niña de 12 años se case con un hombre de 40 aunque se quieran. Nuestra sociedad todavía considera que es inaceptable que un padre se case con una hija o una madre con un hijo aunque se quieran. Y todavía nuestra sociedad no puede aceptar la idea de que 2 hermanos se casen aunque se quieran. Tenemos que legalizarlo como matrimonio, no se sostiene en absoluto. Y esa manipulación del lenguaje, por cierto, en algunos casos resulta sarcásticamente cruel. Por ejemplo, la expresión salud sexual y reproductiva evidentemente suena bien. Todos quisiéramos que la gente tuviera una vida saludable desde una perspectiva sexual y reproductiva. El problema es que es apenas una hoja de parra para cubrir el aborto. ¿Qué ha significado, por ejemplo, en mi país de origen, en España, el que se aprobara esa ley de salud sexual y reproductiva? En el año 1986, cuando se aprobó, en España hubo 411 abortos. En todo el año, 411 abortos. Al año siguiente de la aprobación de la ley, en 1987, hubo 16.206 abortos. La cifra se disparó. Oigan, no crean que era tan mala cifra. 16.206. Desde hace más de una década en España se practica en torno a 100.000 abortos al año. Algunos años llegamos a 106.000, otros años nos quedamos en 97.000, pero de término medio tenemos 100.000 abortos al año. ¿Salud sexual y reproductiva? ¿No será la del millón de vidas que se han exterminado en España desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva?
Y por supuesto, ese millón de muertos no va a recibir en absoluto voz en ningún sitio. Son una consecuencia directa de la ideología de género. No crean, en algunos países la cifra es peor. En Estados Unidos, desde la legalización del aborto, el número de fetos que han encontrado la muerte supera en 10 veces el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. El número de negros exterminados mediante el aborto en Estados Unidos supera también el número de millones de judíos exterminados durante el nazismo. A esto se le llama salud sexual y reproductiva. Yande Yarañe, en nuestro programa bíblico de todos los días, estamos reflexionando en forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro del Éxodo. En este momento nos encontramos ante el canto de Moisés, después de haber pasado ya el paso del Mar Rojo. Nosotros nos encontramos en este himno de alabanza. Decíamos recién, el enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió, se hundieron, dice, como plomo en las aguas formidables. Toda esta fuerza de esta poesía, ¿verdad? Que el enemigo está seguro de su victoria, ya comienza a celebrar el botín que obtendrá en la batalla, pero después nos damos cuenta que no será de esta manera. Y bueno, vamos un poco a los versículos siguientes, ¿verdad? El versículo 11 que va hasta el 13. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos, terrible por sus hazañas, autor de maravillas? Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Y guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Muy bien. Esto es entonces muy importante para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Cómo también hay una cierta reelaboración con materiales posteriores también a la época en que nosotros estamos hablando, de la época que estamos hablando. Estos versos comienzan con dos preguntas retóricas. La primera establece la superioridad de Yahvé sobre los demás. Dios, Elohim, el texto supremo, que el lector acepta la existencia de otros dioses, aunque reconoce y adora sobre Yahvé, entonces esta concepción fue probablemente anterior al monoteísmo escrito del posexilio. Es ella en donde se asume que cada pueblo tiene su Dios o sus dioses. Esta concepción que nosotros tenemos aquí en este lugar se refiere directamente y probablemente al monoteísmo anterior que nosotros teníamos, ¿verdad? Ese monoteísmo escrito del posexilio. En ella se asume que cada pueblo tiene su Dios o sus dioses y que esos tienen un poder equivalente al que su pueblo demuestra en la arena histórica. Así los dioses poderosos transmitían su poder a los pueblos, que adoptaban del mismo modo que solo dioses débiles podían estar detrás de un pueblo sometido y esclavo. Pero recordemos que esta distinción, y sobre todo los dioses que son distribuidos, ¿verdad?, a los pueblos poderosos, es bien cuestionada por la experiencia de Israel. El Dios de ellos en este sentido es mucho más poderoso, ¿verdad?, que de él viene también todo este elemento, ¿verdad?, de sacarlos, de liberarlos de la opresión. Saben que su Dios los ha redimido, es decir, los ha rescatado, y que la esclavitud es ajena también a la voluntad de Dios. O sea, eso no entra, no vale. Ni el de los griegos por capacidad militar, sino que miden ese poder con su iniciación a oír el clamor de los oprimidos y actuar en su defensa. En este sentido tenemos también la mención de la morada de Dios, ¿verdad? Parece aludir al templo. De ser así, estaríamos ante un retoque del texto de la época posterior a la construcción del templo de Salomón, o su reconstrucción en tiempos de Ageo
y Zacarías, en particular del monte Sinaí, donde Dios se había ya aparecido a Moisés y donde acamparán los israelitas para recibir la ley. Entonces, ¿cómo se recibe esa ley? Esto no quiere decir que el texto sea de aquella época, pero sí que en el contexto literario en que está inserto es coherente a entender que se refiere al Sinaí y no al templo, en el contexto, ¿verdad? Porque nosotros nos referimos directamente a este momento, ¿verdad? De una lucha directa, pero sin la construcción del templo. En el versículo 14, 16, se nos habla de esta manera: tiemblan los pueblos al oír la noticia, los habitantes de Filistea se estremecen. Parece que está muy desfasado porque Filistea está mucho después. Cunde el pánico entre los jefes de Edom, cunde el pánico, allá a la derecha, al fondo, al sur. Ver cómo en este versículo entran estas nuevas imágenes, ¿verdad? Tanto del templo como los que se refiere posiblemente al Sinaí, porque estamos mucho tiempo después. Desde el versículo 14, 16, tiemblan los pueblos al oír las noticias, los habitantes de Filistea se estremecen, cunde el pánico entre los jefes de Edom, un temblor sacude a los príncipes de Moab, desfallecen todos sus habitantes de Canaán, el pánico y el terror los invaden, la fuerza de tu apostolado, hasta que pasa el pueblo que tú has redimido. Entonces, aquí estamos encontrando algunos elementos muy interesantes. Versículos 17 y 18 anuncian el ingreso en la tierra prometida. Tú lo llevas y lo plantas en el monte de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada. Y eso es lo que nosotros en tu santuario, Señor, sabemos que fundaron tus manos. El Señor reina para siempre. Así es que se anuncia el ingreso a la tierra prometida. En este caso, también es difícil no ver que el texto se refiere al monte Sión. Entonces, el templo de Jerusalén, seguramente estamos, ¿verdad?, ante una relectura y aplicación del texto primitivo. La confianza que expresan estas líneas aportan un elemento teológico fundamental. El lenguaje general del poema, la seguridad de que serán conducidos e instalados en la nueva tierra y que allí dispondrán de un santuario para adorar, es un cierre extraordinario para todo el canto, el cual, después de exaltar las grandezas de Dios, se vuelve sobre las promesas vigentes y canta la certeza de que estas serán cumplidas, todas estas serán cumplidas. Tal es el sentimiento de haber sido testigo de un acto de liberación que pueden afirmar que el reinado de Dios será perdurable y no tendrá fin. En aquel tiempo era una forma de decir que Dios continuaría bendiciendo a su pueblo de generación en generación. Y así entonces concluimos con ese versículo 19, cuando la caballería del faraón con sus carros y sus guerreros entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Siguiendo la catequesis sobre el Padre Nuestro, hoy vemos cómo el primer paso de toda oración cristiana es el de introducirnos en el misterio de la paternidad de Dios. Aunque hayamos tenido unos buenos padres, nuestra experiencia familiar no es suficiente para entender esta paternidad, porque sabemos que todo lo humano, también el amor, es imperfecto, ya que está sujeto al egoísmo personal y a los límites propios de nuestra condición de hombres y mujeres. Todos somos mendicantes de amor y experimentamos un gran deseo de amar y ser amados, pero al mismo tiempo encontramos que nuestro amor humano es débil e inconstante. Es una promesa difícil de mantener, un intento que se seca rápido y se evapora, como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece, dice el profeta Oseas. En cambio, el amor de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es diferente. Es un amor cercano, total, fiel, destinado a todos y a cada uno. Y aunque todos nuestros afectos terrenos se esfumaran, incluso el amor de nuestros padres, el amor de Dios permanece siempre. Es un amor del que no podemos dudar, porque la experiencia fundamental del cristiano es la certeza de saber que somos sus hijos amados. Que el Señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos, porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de Padre. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Fueron los primeros que intervinieron. Al cardenal filipino Luis Antonio Tagle y al arzobispo maltés Charles Scicluna les tocó abordar la cuestión de las responsabilidades de los obispos ante los abusos.
El cardenal pidió a los obispos que no tengan miedo de mirar y tocar las heridas de Cristo en las personas maltratadas. También dijo que es necesario intentar ayudar tanto a la víctima como al autor del delito. En cuanto a las víctimas, tenemos que ayudarlas a expresar sus profundas heridas y a curarse de ellas. En cuanto a los perpetradores, tenemos que aplicar la justicia, ayudarlos a afrontar la verdad sin teorías y al mismo tiempo no descuidar su interioridad, sus propias heridas. Recordó que es prioritario tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas de abusos y tomar en serio su dolor. Después intervino Charles Scicluna, exfiscal general del Vaticano contra los abusos. Explicó los pasos que cada obispo debe seguir cuando alguien le informa de un posible abuso sexual. Es esencial que la comunidad sepa que tienen el deber y el derecho de denunciar los abusos sexuales a una persona de contacto en la diócesis o en una orden religiosa. Estos datos de contacto deben ser de dominio público. También subrayó que es de vital importancia que se respeten tanto los protocolos de la Iglesia como las leyes civiles y nacionales. La sesión de este jueves continuará con grupos de trabajo que examinarán las responsabilidades de los obispos y concluirá con una oración y un testimonio de una víctima de abusos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe.
Estamos llegando hasta todos ustedes, las familias, las casas, en todo el país. Nuestro objetivo principal es que podamos reflexionar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios en este curso bíblico. Yekwami va para las Isea de Hina, lleva peñan de Yara, ñande Noiva, Home Ebañan de Peñe Ete, en Boshuga ya es de lleva, pero que justamente nos hace entender que la vida cristiana siempre tiene que ser una entrega, la vida cristiana tiene que ser escuchando, peñan de Yara, tiene que ser una donación para los demás. Ahora, también nosotros estamos invitando, ¿verdad?, a todos los que quieran recibir ñande yarañe es guatá, peña bojera, ñande yarañe es guatá, es decir, la Virgen Auxiliadora que nos acompaña, la Virgen Auxiliadora que quiere llegar a tu casa, primero a tu casa físicamente, ¿verdad?, con esa visita de la imagen de la Auxiliadora de los cristianos. Tenemos todo un equipo, si ustedes quieren recibir a la imagen de la Virgencita, ñande yarase guatá, ojasase o guatase, ne anduse alleva, ñande yarase andú y catuya alleva, ñande andú y mi, estoy cuami veñande con asomba ella poinjina. Ella fue la primera en escuchar verdaderamente la palabra de Dios y desde esa escucha engendrar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Es por eso que nosotros queremos ir entrando poco a poco en tu casa, en tu familia. Una semana que lo tengas en tu casa, una semana que puedas aprender a amar la palabra de Dios, así como María supo amar y recibir en su corazón la palabra de Dios. Llamar a estos números, como siempre vamos a tener aquí en pantalla, para que ustedes puedan comunicarse y nosotros le hacemos llegar la imagen de María Auxiliadora. Ahí aprender a rezar el rosario, aprender sobre todo a leer también la palabra de Dios con esta visita que te quiere hacer ñande yarase guatá. Y nosotros seguimos, ¿verdad?, con nuestro programa ñande yarañé. En este momento estamos reflexionando sobre el capítulo 15. Vamos a entrar un poco en esta segunda partecita, ¿verdad?, en el canto ahora que encontramos de Miriam. Esa primera se refería al canto de agradecimiento principalmente, porque Moisés la ñande anduseba, y seba ñande vejina, peñan de yara, o ya pojahueya, jeteitemba, y ponaba peñan de logapupe, peñan de conasome, peñan de recoepe, peñan de netame, abei, con angañande, ya esa cuamía nave, ya esa peamía, ya ahuilleñan de yara, porque endere y me orendive, jareme, oreve, jeteitemba, y ponamía. Entonces ser agradecidos porque el Señor nos regala tantas cosas lindas. Bueno, ahora desde el versículo 20 del capítulo 15, nosotros comenzamos, ¿verdad?, a mirar un poco qué es este canto de Miriam sobre todo, ¿verdad? Y Miriam, dice, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres iban detrás de ella con tamboriles y danzando. ¿Y qué es lo que dice Miriam aquí? Canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Entonces, esto es lo que nos invita a cantar, a repetir con todas las mujeres, así como Miriam, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón, entonan como un grito de júbilo la acción de Dios en la propia vida. Canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Vamos a mirar entonces esta segunda parte. El versículo 20 de por sí interrumpe lo que nosotros estábamos leyendo con el texto anterior, ¿verdad?, del canto de Moisés. Desde un punto de vista de la lingüística, de la semántica, nos interesa que el canto sea similar a un verso, ¿verdad?, del poema previo, ya que lo que importa es la apertura de una nueva unidad, esta vez atribuida a Miriam, es decir, ahora está entrando este nuevo tema. De esta forma, el texto adquiere un valor semántico diferente. Al ser presentado desde aquellas que no eran tenidas en cuenta en la historia regular. Miriam es presentada como profetisa y como hermana de Aarón, siendo notable que Moisés no era mencionado como hermano.
Esto se debe a que la fuente eloísta parece conocer solo a Aarón como hermano de Moisés, aunque en el nivel de la redacción final, los tres son reconocidos como hermanos. Así entonces vemos que el hecho de que se mencione solo a Aarón tiene que ver con que era el hermano mayor y que las mujeres en general se las identificaban en relación con un hermano, sea su padre, sea su esposo o su hermano. Ahora en este momento encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento varias mujeres que entonan cantos, ¿verdad?, de alabanza. Débora misma, ¿verdad?, en el libro de los Jueces, capítulo 5, nos habla, ¿verdad?, de una alabanza hacia Dios, sobre todo, ¿verdad?, quien entona un canto de alabanza por las victorias que Dios ha proporcionado a su pueblo. Peñante Yara, entonces, ñandebe, peñante corazón. La angustia y la ansiedad por saber del destino de ellos las llevaba a explotar de alegría y gratitud cuando las noticias eran favorables, ¿verdad? Todo lo que es lindo. Ahora miremos un poco la brevedad de este cántico, que es así brevísimo. Podría ser un estribillo que se entonaba una y otra vez, o que se repitiera como un coro alternado con estrofas del poema anterior. Ninguna de estas alternativas es sugerida por el texto, pero también debemos tener en cuenta que puede ser que el texto asuma que al lector le son familiares esas prácticas y no sea necesario explicarlas, ¿verdad? Entonces, muy bien, así entonces estamos mirando y estamos entendiendo este poema así corto, pero muy interesante. Vamos a un análisis un poco más detallado. Entramos en ese versículo 20 que se nos presenta hoy, ¿verdad?, en este libro del capítulo 15, donde el versículo 20 nos introduce y nos dice que aquí está Miriam, que es mencionada solo en este pasaje. Conocemos su actuación en la historia de Israel por su aparición en Números 12, donde critica a Moisés por su casamiento con una mujer cusita y Dios la reprende. Miriam es un nombre probablemente de origen egipcio que significa amar. Los 70 lo tradujeron como Marian y Flavio Josefo como Marianne. Es el nombre hebreo que corresponde a María en el texto griego. En el Antiguo Testamento encontramos un varón con ese hombre, aunque sin ninguna vinculación con el personaje del Éxodo. Y bueno, así entonces nos despedimos, queridos amigos, del día de hoy. Que la palabra del Señor siempre nos ilumine, nos ayude a ser buenos cristianos, nos ilumine también, así como María, a saber escuchar su palabra, y especialmente también como esta figura que veremos siempre un poco más adelante, la figura de Miriam. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por